compañeros, sean bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto de estadística descriptiva. Mi nombre es Santiago Lizarazo y junto con mi compañero James Escorcia desarrollamos un póster acerca de un dataset de más de 100.000 datos, donde analizamos la depresión en estudiantes y cómo estos van relacionados tanto a su estilo de vida como a la vida universitaria. Muy bien, pasemos a nuestro gráfico número 1, la distribución de depresión probable en esta muestra. Para esto cogemos una variable objetiva, la cual será depresión, que es nuestra variable categórica binaria, es decir, solamente tiene dos posibilidades, verdadero o falso. Por lo tanto, el gráfico de barras facilita la comparación de frecuencias absolutas y el gráfico de pastel comunica de manera intuitiva el porcentaje de cada categoría a analizar. Como observamos en estos gráficos de barras y de pastel, encontramos que el 10,06% de la muestra presenta depresión probable. Con esta línea base clara, procedemos a buscar qué variables explican este comportamiento. Nuestro gráfico número 2 es el CGPA. ¿Qué quiere decir esto? Distribución del promedio académico acumulado. Para esto tomamos una variable con densidades de histograma comparados entre grupos. Luego, la variable cuantitativa continua que tomamos la vamos a comparar entre valores que toman el 0,0 y el 4,0. Esto con el fin de poder visualizar la forma de distribución, la concentración de valores alrededor de la media y las diferencias entre grupo, es decir, con depresión y versus sin depresión. En el gráfico número 3 vamos a analizar las horas de sueño por grupo de depresión, es decir, utilizaremos un diagrama Violin plot que nos permite ver los cuartiles y la mediana mediante un box plot interno. Luego la distribución completa que forma picos y colas y mediante la anchura del violín y las posibles distribuciones bimodales que un box plot ocultaría. Tanto el gráfico 2 como el gráfico 3, al analizar variables continuas como el rendimiento académico y las horas de sueño, los gráficos de densidad y violín revelan diferencias importantes. Los estudiantes con depresión presentan un CGPA promedio menor entre 2.61 al frente a 2.93 y una distribución sesgada hacia la izquierda. Igualmente notamos que aquellos con depresión duermen en promedio menos horas. Bueno compañeros, en nuestro gráfico 4 tenemos el nivel de estrés autopercibido y depresión. ¿Qué tipo de gráficos se usan? Se usa un gráfico de barras agrupadas y gráfico de líneas de tasas por subgrupo. ¿Por qué se usa este gráfico? Ya que el nivel de estrés es una variable cuantitativa discreta, ya que va de 0 a 10. El gráfico de líneas muestra la tasa de depresión según el nivel de estrés, revelando si existe una tendencia progresiva. Pero el hallazgo estadístico más revelador de este gráfico bivariado sobre el nivel de estrés, aquí observamos un comportamiento no lineal a partir de un nivel de estrés autopercibido 7 de la tasa de depresión experimenta un crecimiento exponencial pasando de un 9% base más de un 26% y acercándose al 100% en los niveles máximos. En nuestro gráfico 6 tenemos tasas de depresión por género, departamento y edad. ¿Qué tipo de gráfico se usa? Se utiliza gráfico de barras horizontales con línea de referencia global. ¿Por qué se usa este gráfico? Ya que nos facilita la lectura de etiquetas largas, permite una comparación directa entre categorías y la línea punteada de referencia a la tasa global del 10.06% contextualiza si cada subgrupo está por encima o por debajo del promedio. En esta gráfica tenemos por género, por departamento y por grupo de edad. Finalmente nos preguntamos si esto afectaba más a unas carreras que a otras, utilizando gráficos de barras horizontales. Descubrimos una asombrosa homogeneidad. Las tasas varían apenas entre el 9.5 y el 10.3%, sin importar el departamento o el género. Nuestro mapa de calor que correlaciones confirmó que este es un problema estructural asociado fuertemente al estrés y al rendimiento, no a la demografía. Algo muy interesante que notamos en la distribución de nuestros datos fue que poseen una distribución normal y esto se complementa muy bien con el teorema del límite central. El teorema del límite central o el TLC establece que la distribución de las medias de muestras de gran tamaño tenderá a una distribución normal sin importar la forma en la distribución poblacional original. Simulamos la extracción de 1000 de muestras aleatorias de tamaño n igual a 50 de la variable Academic Pressure para observar cómo se comportan sus promedios. Esto justifica por qué podemos hacer inferencias sobre grandes poblaciones usando solo muestras pequeñas. Para comunicar estos hallazgos de forma efectiva, condensamos nuestro análisis en este póster. Nuestro título resume la principal conclusión demográfica. La depresión estudiantil no distingue carreras. En la cabecera, establecemos de inmediato la dimensión del problema. 10.062 estudiantes, afectados de forma transversal. Justo debajo, mediante tarjetas de indicadores, contrastamos los promedios de los grupos poblacionales, evidenciando caídas relativas del casi 11% en el rendimiento académico y del 4% en el descanso.
Para esto encontramos un 2,93 del promedio acumulado por estrés, luego un 2,61 con depresión y un 7,3 horas de sueño sin depresión versus un 6,74 horas de sueño con y sin depresión. En el cuerpo de nuestro póster decidimos destacar gráficamente los dos mayores factores de riesgo modificables. Primero, demostramos que un sueño insuficiente menor a 6 horas eleva un riesgo de depresión un 37% respecto a quienes duermen lo adecuado. A la derecha, ilustramos nuestro hallazgo estrella, la curva de estrés. Explicamos visualmente por qué. Aunque la correlación lineal de Pearson parezca baja, el estrés es predictor más potente debido a su efecto umbral a partir del nivel 7. Metodología. Para lograrlo, dividimos el trabajo en 3 fases. Descriptiva. Realizamos un análisis explorativo EDA de las 12 variables, comparando los grupos con y sin depresión. Probabilística. Usamos distribuciones como la binomial y Poisson para modelar riesgos y la normal con puntaje Z para detectar valores atípicos. Inferencial. Validamos nuestros datos mediante el teorema del límite central PLC, simulando 1000 muestras para asegurar que nuestras conclusiones sobre el estrés representan a toda la población. Resultados. La prevalencia global de depresión en la muestra es del 10,06%. Al comparar grupos, notamos caídas significativas. Primero, el rendimiento académico. El promedio CGPA baja un 10,8 en estudiantes con depresión de 2,93 a 2,61. Segundo, el sueño. Los estudiantes con depresión duermen menos. Además de dormir menos de 6 horas, eleva el riesgo de depresión al 12,65%. Hallazgos claves. En el centro del póster destacamos nuestros dos mayores descubrimientos. El efecto umbral de estrés. El estrés es el mayor detonante. A partir del nivel 7, el riesgo deja de ser lineal y se dispara exponencialmente superando el 26% de probabilidad de depresión. Problema transversal. Al segmentar por género o facultades, las tasas apenas varían y se mantienen entre el 9.5 y el 10.2%. Esto demuestra que la depresión no distingue ni carreras ni perfiles demográficos. En conclusión, la depresión estudiantil tiene un impacto medible en el deterioro académico y el sueño. El estrés autopercibido, específicamente desde el nivel 7, es la principal señal de alerta. Al ser un fenómeno homogéneo en todas las facultades, las políticas de salud mental deben aplicarse de forma general en toda la universidad, enfocándose en regular el estrés y mejorar la higiene del sueño. Muchísimas gracias por su atención.